Hello everyone. Ojalá estén teniendo un gran martes 24 de noviembre. 24, de pronto ya casi se acaba el mes. Estamos a 6 días y a solo una semana de su examen final de tercer corte. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido hasta ahorita? ¿Qué tal las actividades de la semana pasada? Platíquenme. Hi, teacher, todo excelente. Buenísimo. Qué bueno que dice eso bueno, no, qué bueno, no, qué malo que dice eso de que es Qué la malo. última semana porque pues no se sabe si nos va a dar clases. Esperemos si sí, ¿verdad? Pero definitivamente si no nos da no va a ser lo mismo. Mire, esperemos que sí, pero de todos modos seguiremos en contacto, sea quien sea. Aunque tengan dudas con otro teacher, me pueden seguir preguntando a mí. Digo, lo ideal es que siempre pregunten con el teacher porque él sabe exactamente qué contenido les está dando, pero siempre que lo necesiten, de aquí hasta el fin de los tiempos, yo sigo disponible para la duda que tengan. Bueno, ¿qué tal les fue con su actividad de la semana pasada? ¿Estuvo sencilla? ¿Estuvo complicada? ¿Qué tal? De mi parte, por ejemplo, lo primero tuve que fue 19 de 25 creo, y ya después ya tuve 23 de 25 pero se me complicó sobre todo en lo de ¿cómo se llama? Lo de in, on y at. En las proposiciones. Con E. Ok. Ah, y en lo de lo que nos explicó lo del would love y would like, algo así. Ajá. Sí, Ok. porque no sabía en qué momento poner, o sea, un u otro. Ok. Bueno, eso les explico rapidísimo también como repaso, para que no quede mucha duda sobre cómo funciona. Lo de las preposiciones, pues ya saben, ¿no? De hecho, tenían un documento, una lista que podía servir como guía de estudio. Ahí, pues es cosa de memorizar cuál va con cada uno. Cuando utilizamos at, cuando hablamos de, pues, por ejemplo, localización, o cuando hablamos de horas específicas del día o en la noche. Hablamos de in, cuando hablamos de momentos del día un poco más largos, como in the morning, o cuando hablamos del mes o el año, o temporadas del año. Y hablamos de on cuando hablamos de días específicos del mes, ¿no? Cuando mencionamos una fecha, por ejemplo. Respecto a lo de would like y would love, la diferencia es muy sutil pero significativa. Utilizamos would like como petición cuando pedimos algo. I would like some pizza, ¿no? Me gustaría algo de pizza. Esa es una forma de decir, dame pizza, solo que muy, muy amable, ¿no? Y cuando decimos would love, solo estamos como compartiendo a los demás lo que quisiéramos en el futuro. Como diciendo, ojalá pasara esto en el futuro. Digo, no te vas a hacer cargo tú, no es tu responsabilidad, pero me gustaría esto en el futuro, ¿no? Ojalá pase. Esa es la diferencia. Would like es una petición. Pedimos cosas de manera muy amable. Y would love es solo para decir, ah, ¿cómo me gustaría que esto pasara? ¿Cómo desearía esto? Amaría que pasara. Me encantaría que pasara esto. ¿Ok? Teacher. Yes, dime, David. Así como la actividad que vimos, bueno, no la actividad, sino en la parte de abajo del wood de la actividad, Ujú. venía algo relacionado como el de wood. Y yo le puse would love porque no me acuerdo qué era la actividad, pero creo que era de que le gustaría salir a cenar con ella o algo así me parece. Ajá. Y yo le puse así y dije, ¿será que está bien ponerlo o no está bien ponerlo? Eh, ¿Qué pregunta era? ¿Recuerdas? Bueno, a ver, estoy abriendo, ¿no? Para ver si encuentro justo la que dices. Vamos a verlo. Ya las estoy buscando. Esa es la de salir con alguien, ¿verdad? Salir a cenar, creo. Sí, algo así me parece. Ok, ya las estoy revisando. No sé si ya les aparece aquí en la pantalla. Vamos a ver, Wood. Tú dices la...
La 6. 6, ok. Dice, John adores his classmate Sheila. He, algo, to have a date with her one day. Aquí como suena, como que él está pidiendo una cita o como que a él le encantaría, ojalá en el futuro tuviera una cita con ella. Le encantaría, ¿no? Exacto, es más como el deseo de que ojalá pase, no se lo está pidiendo. Entonces aquí deberíamos tener would love. ¿Okay? Otra cosa, como tenemos un modal verb, pues no podemos tener to después del modal verb, lo dejamos en su forma base. Entonces aquí la idea concreta es que si tenemos would love, que es solo la manifestación de un deseo a futuro, que obviamente aún no ha sucedido, lo utilizamos como love. Y cuando estamos haciendo una petición de forma adelante, que queremos que se resuelva y hacemos que la otra persona nos facilite esa tarea, entonces lo utilizamos como like. Entonces era eso. Y el resto pues ya solo tenían que ver cuáles son una petición y cuáles son solo el deseo de que algo pase, que no es lo mismo. Yo puedo decir algo, pero no necesariamente se lo estoy pidiendo a la otra persona. Bueno, ¿qué más? En el resto, ¿cómo les fue? ¿Lo vieron sencillo? ¿Qué tal, por ejemplo, con el present continuous? El banco de 3 patas, ¿cómo les fue con eso? Creo que fue, bueno, uno de los más sencillos. Es que yo, por ejemplo, tuve 2 errores, pero fue como error de dedo. Por ejemplo, en una puse o sea, iba a poner study, pero con el ing al final. Ujú. Pero en vez de solo poner la S, le agregué una E antes. No sé si me explico. O sea, para que dijera study. O sea, es Ya. solo la S al O sea, inicio, pero yo le lo puse pusiste, S. lo pusiste como sonaría en español, study. Ajá, como se leería o como se diría, vaya. Ajá, sí, como un Spanish. Ajá. Y igual en una que era de John, puse el nombre incorrecto, puse NH creo y es HN. Es HN, ajá. Bueno, mira, esa la voy a revisar porque, pues ahí, aunque una persona podría decir, no, es que me faltaste respeto porque mi nombre no se escribe así, bla, bla, etcétera, etcétera. Ahí lo importante fue la gramática. Esa la puedo revisar y ver si el resto de la respuesta está bien, ver si eso amerita como que se tome como mala o no. Esa ya la tendría que revisar. Si quieres eso, recuérdame No, al final de la clase o mándame un es, mensaje al es que final eso de la pasó clase. en mi primer intento. Ya en Ok, el en tu segundo primero. ya lo modifiqué. Perfecto, muy bien, muy Sí, bien. Entonces para el segundo ya que te quedó mejor. Buenísimo. Si no, sí, la hubiéramos revisado, pero si ya la dejaste corregida para el siguiente, mucho mejor, ya no hay problema. Profe, Dime. sí podría volver a explicar lo de presente continuo. Es que en lo particular a mí ahí se me complicó más. Claro que sí, facilísimo. Mira, el presente continuo, a diferencia del presente simple, expresa lo que está sucediendo en el momento en que lo digo. El presente simple, que simplemente es sujeto más verbo, pues nada más habla de una rutina, de algo que pasa cada tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo juego básquetbol. Eso solo te dice que a lo mejor lo haces cada semana o cada mes o que lo haces como costumbre, pero no te dice cuándo. En cambio, si dices yo estoy jugando básquetbol, eso ya significa que ahorita mientras lo dices estás jugando básquetbol. La forma correcta o bien el uso correcto del presente continuo es para expresar las cosas que suceden en el momento en que las dices. Y pues la fórmula es muy sencilla. Necesitamos forzosamente un sujeto, ¿no? El sujeto que tú quieras. Necesito una forma del verbo to be que vaya de acuerdo a ese sujeto. Es decir, si tengo she, tendría que ser is. Si tengo you, tendría que ser are, y etcétera, ¿no? Y lo siguiente es que el verbo que yo haya elegido para mi acción tiene que estar en su forma gerundio, en ing. Por ejemplo, run, running.
No es lo mismo decir she runs, que únicamente habla de una rutina, ella corre, a decir she is running, que significa que en este momento ella lo está haciendo. Es como la diferencia de decir yo juego básquetbol cada sábado. A lo mejor lo estoy diciendo justo ahorita que estamos comiendo pizza. Yo juego básquetbol cada sábado. A decir yo estoy jugando básquetbol. Que eso significa que en el momento en que te lo digo, estoy jugando. Esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Y de nuevo funciona con esos tres elementos. Si alguno de esos tres elementos faltan, la oración ya no funciona. Es más, puede incluso no tener un complemento, pero debe tener esos tres elementos: un sujeto, una forma del verbo to be según ese sujeto, y mi verbo siempre en su forma ing. Y ya, y eso El es todo verbo presente. siempre tiene que estar en ing. Forzosísimamente siempre debe ser ing. El verbo to be no, ese está en la forma que lo necesite tu sujeto, pero el verbo que estés conjugando siempre debe ser ing. Si no está en ing, la oración ya no funciona. Entonces, en los ejercicios que dejó, todos los verbos tenían que llevar ing. Es que yo les puse ing y me arrojó mala. Todos deberían ser ing. Habría que ver si estaban bien conjugados o si no les faltó algo. Vamos a ver. Les voy a poner ahorita en la pantalla para que aparezca de nuevo. Por ejemplo, no sé si puedes ver esa de Betty and I, Delicious Cake. Sí, sí, lo veo. Supongamos que pusiste baking, que efectivamente es un ing. Esta oración estaría mal. ¿Por qué ¿Por estaría qué? mal? Exactamente, ¿por qué estaría mal? Porque necesitas un sujeto, que aquí está tu verbo ing, pero necesitas forzosamente además una forma del verbo to be, como lo dice la fórmula. En este caso, Betty and I, en un solo pronombre personal significa nosotros, y para nosotros la forma del verbo to be que necesitas es are. Por lo tanto, la respuesta es Betty and I are baking. Si únicamente ponías baking, tenías sujeto y verbo ing, pero no tenías el verbo to be. Y eso ya deja incompleta tu pregunta. Recuerda que es el banco de tres patas, necesitas los tres elementos. Si falta uno se cae. Los tres son el sujeto, que aquí está, y el verbo to be y el gerundio que tú ibas a poner acá. O sea que iba a poner el verbo to be y el gerundio, eran dos, Claro, ¿verdad? exactamente. Por eso dice la expresión en presente continuo. Eso significaba que debías verificar que estuvieran tus tres elementos. Ya es el sujeto. Faltaba el verbo to be y faltaba el gerundio. Sí, ya entiendo ahora. Gracias, profe. Por nada, un placer. Bueno, los demás, ¿qué tal? ¿Qué tal con esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesitan todavía resolver de esto? Si todo bien, entonces nos vamos a la siguiente parte, que es además el último contenido de, no solo del corte, de todo el cuatrimestre, el último contenido de inglés que vamos a ver del cuatrimestre entero. Lo que viene con la tercera semana y que es también su tercer corte. ¿En qué consiste la actividad de la tercera semana? Tenemos varios elementos gramaticales también sencillos de comprender, pero que necesitan verse con atención. El primero son los countable e incountable nouns. ¿Cuáles sustantivos son contables y no contables? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo funciona esto? ¿De qué cosa es eso de los contables y no contables? ¿Son palabras? Ajá, son sustantivos, son palabras que pues, hablan de objetos, ¿no? Y los objetos pueden ser personas, objetos, animales, etcétera, etcétera.
¿Qué más? Pregunté qué cosas son contables o cómo fue. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre estos contables y no contables? Contables, por ejemplo, es tipo, un ejemplo, no, manzanas. Si tienes tres Ujú, manzanas, las puedes contar, tres exactamente. manzanas. Ujú. Pero si te dicen, por ejemplo, no sé, este, lluvia, Dinero. la palabra lluvia no la puedes contar, ¿sabes? Exactamente. No es como que hay dos lluvias, hay tres lluvias, pues no. Ajá. O por ejemplo, tu ejemplo está perfecto, ¿no? Si tengo un cierto número de manzanas, es posible que cuente el número de manzanas porque la fruta por sí sola, su unidad es tan grande o es tan específica que puedo llegar a contar cuántas hay. En una canasta puedo saber, si se puede, con exactitud, cuántas manzanas tengo. 2, 3, 10 manzanas. Sin embargo, en un frasco de sal, ¿cuánta sal tienen? No van a ponerse a contar grano por grano porque es impráctico y es básicamente imposible, ¿no? Porque por ahí se les va a perder uno. O van a decir, no, este grano ya lo había contado, voy a volver a comenzar. O sea, eso no va a suceder, ¿no? Algunas cosas por su naturaleza permiten contarse, porque sus unidades permiten que se puedan identificar como objetos de uno en uno. Hay otras que por su naturaleza, por su consistencia, por su volumen, por su tamaño, etcétera, etcétera, no se pueden contar. No es práctico contarlas, no sirve de nada contarlas. O simplemente es imposible contabilizarlas. Como los granos, el polvo, los líquidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si alguien dijera, ¿podemos contar la Coca-Cola? No se puede. Alguien diría, ¿cómo no? Puedo ir a la tienda y decir 3 Coca-Colas. En realidad no están contando las Coca-Colas, están contando el número de envases en los cuales está contenido la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola no le están contando. Los no contables, en cambio, se pueden contabilizar cuando hablamos de su peso, sus unidades de peso, o el número de contenedores en los cuales se encuentra. Por ejemplo, si dijeran, pero sí puedo decir 3 litros de Coca-Cola. Sí, pero no están contando la Coca-Cola, están contando los litros, es decir, sus unidades de peso. Y si dijeran 3 Coca-Colas, en realidad están hablando de 3 botellas de Coca-Cola. Lo mismo con el helado, por ejemplo. No contamos el helado, no se puede contar el helado. Y si dijéramos que 3 cucharadas, en realidad estamos hablando de una unidad de medición o un contenedor que es la cuchara. O 3 botes de helado, seguimos hablando del contenedor. 3 litros de helado, seguimos hablando de la unidad de medición. Esa es la cosa con los no contables. No se pueden contar porque su naturaleza o densidad o tamaño o consistencia no permite contarse como tal. Así que solo hablamos de ellos según en qué estén contenidos, en qué presentación vengan. Por ejemplo, cuando van a un restaurante de comida china, no le dicen al mesero, me da 3.600 granos de arroz. Piden, me da arroz, un plato de arroz. Y ya. Y si van 4 personas y dicen, pero es que sí, pedimos 4 platos de arroz, no contaron el arroz, contaron los platos, el número de platos. Es decir, una vez más, contaron el número de contenedores. Naturaleza acreedora o deudora. Activo, pasivo. Bien, eso habla bien de que le están poniendo atención a sus otras materias, me da gusto. Y en serio, sí me da gusto que están recordando el contenido de sus otras materias. ¿Sí se entiende bien esto de los contables no contables? Sí, Si ustedes voltean a ver a su alrededor, seguramente van a encontrar muchas cosas que pueden contar como tal. Pueden decir, sí, a un lado hay 2 sillas, o tengo 2 bocinas, o tengo un monitor, o mi teclado tiene X número de teclas, o hay 2 teléfonos, puedo ver 3 ventanas, puedo ver una puerta. Hay muchas cosas que sí se pueden contar, ya sea porque su tamaño lo permite, o porque en efecto pueden contar el número que hay de ellas. Pero a lo mejor, 2 almohadas, ¿no? Pero a lo mejor en un frasco tengan mayonesa, o tengan mostaza, ¿no? O tengan un bote con sal o con azúcar. Pueden contar los botes, pero no su contenido. Una colcha de tigre. ¿Cuántos tigres? ¿Un tigre? ¿2 tigres? ¿Los tigres son contables o no son contables?
Son contables. Pues, si los tienes, sí. Claro, son contables. Ahora bien, el pelaje del tigre. ¿Su pelaje es contable o no es contable? No. Sí, no, Bueno, acércate es que al tigre. es imposible, más bien. Exactamente, es impráctico, ¿no? Porque ponte que Es si como. Ajá. duermas al tigre y lo trasquiles y tengas todo el pelo junto y jales un montón de cuates y, o sea, ayúdame a contar todo el pelo del tigre. Y si vayan de uno en uno, ponte que eventualmente lo consigan. Pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué lo contarías? Mejor en vez de eso, mides 1 centímetro cuadrado de pelaje del tigre y con un algoritmo decides el área total del tigre y más o menos calculas, más o menos, cientos más, cientos menos, como cuánto pelaje puede tener un tigre. Pero no te sirve como que de nada saber el número exacto. No es como con los dientes, que sí necesitas saber cuántos dientes tienes, porque pues a veces hay tratamientos que consisten en el número de dientes, ¿no? Pero cuánto cabello tienes, a lo mejor no haga falta. Pi por radio al cuadrado. Ajá. Calcula el área del tigre. Entonces, ¿vamos bien con eso de los contables no contables? Sí, cierto. Excelente. Bueno, lo siguiente es cuando hablamos de muchos contables o de ninguno. Me voy a ir a la siguiente página para que vean a qué me refiero. Tenemos expresiones como some, a lot of, lots of o any. Estas expresiones se utiliza cuando hablamos usualmente de plurales o falta de plurales, de artículos que puedo mencionar en cantidades grandes, o por lo menos mayores a uno, ¿no? Usualmente los utilizamos tanto con objetos contables o contables plurales en oraciones afirmativas. De aquí para acá. Profe, Yes. ¿qué diferencia hay de a lot of o lots of? Muy poca y es muy sutil. Ambos significan que tienes muchos de algo, bastantes de algo. Y la diferencia es tan sutil como decir que tienes un montón de manzanas o montones de manzanas. Si te das cuenta, en ambos casos estás diciendo que tienes más de una, que hay bastantes. Ahí depende de ti. ¿Quiere decir que tienes montones o un montón? Ambos significan exactamente lo mismo. Ok. ¿Ok? En estos casos, ¿en qué tipo de oración los podríamos usar o más adelante lo vamos a ver? Lo vamos a ver justo en un ratito, en unos minutos. Vamos a llegar ahí, no te preocupes. Perfecto. Hablemos de un artículo contable. Por ejemplo, una manzana. Se supone que esta es una manzana. Una manzana es contable. Puedo tener 1, 2, 3 manzanas, el número que yo quiera. Supongamos que tenemos aparte un vaso de agua. Bueno, es un vaso de unicel, ¿no? Pero tiene agua. Eso me lleva a una pregunta importante. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir un vaso con agua o un vaso de agua? Cuidado, piensen cuidadosamente su respuesta, porque la respuesta no es lo que parece. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Un vaso con agua o un vaso de agua? Un vaso con agua. Entonces dice también que un vaso con agua. Bueno, ya van dos que dicen un vaso con agua. Un vaso con agua. Si dices un vaso de agua, es si el vaso fuera de agua, me explico. Ajá. Dice Es Roberto, como un si vaso. dijeras un vaso de plástico, un vaso de vidrio. No vas a decir un vaso de agua. Es un vaso con agua. Ok, entiendo tu explicación. Está muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien que diga que es un vaso de agua?
¿Nadie? ¿Todos de acuerdo con que es un vaso con agua? Bueno, pues ahí les va. La respuesta correcta es un vaso de agua. Se van a preguntar, ¿pero por qué? Eso iba a preguntar. Sí, exactamente. ¿Por qué es correcto un vaso de agua? Porque no nos referimos al material con el que está hecho. Estamos hablando de la medida. Por ejemplo, cuando ustedes van a una tienda donde venden tela, ¿qué piden? ¿Un metro con tela o un metro de tela? De tela. Exactamente. Lo que están pidiendo es la medida. Están pidiendo la medida. Cuando ustedes piden un vaso de agua, lo que están pidiendo es la medida que necesitan. La medida es un vaso, así como dicen una cucharada, así como dicen una cubeta, así como dicen una bolsa de. ¿Ok? Cuando dicen me da una bolsa y están pensando en arroz, no dicen me da una bolsa con arroz, dicen una bolsa de arroz, porque lo que necesitan es la medida que quepa dentro de una bolsa. Cuando piden un vaso de agua, lo que están pidiendo es la cantidad de agua que quepa dentro de un vaso. Esa es la medida que están pidiendo. Y las medidas usualmente se utilizan con la preposición de. Si dicen un vaso con agua, es solo porque necesitan especificar que el contenido tiene que ser de agua y no de ningún otro material. Supongamos que en una fiesta tienen en una mesa Pepsi, Coca-Cola, Fanta, etcétera, etcétera. Y alguien dice, ¿quieres qué? Pues tengo Sprite, tengo Fanta, tengo Coca, etcétera. Y ustedes dicen, no, un vaso con... Y están pensando, ¿qué le voy a poner al vaso? Tengo diferentes cosas que le puedo poner, pero yo quiero específicamente esa sustancia. Ahí se podrían decir, me das un vaso con Sprite y tantita agua, ¿no? Porque están especificando qué sustancia quieren adentro. Pero si lo que quieren es especificar la medida, la cantidad, entonces dicen un vaso de agua, o un vaso de coca, o un vaso de Pepsi, una bolsa de frijoles, una bolsa de arroz, un kilo de sal, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el porqué? Es la misma razón por la que dirían un metro de tela y no un metro con tela. Porque lo que están pidiendo es la medida de un metro. Y es lo mismo que si dijeran, me da un kilo con sal. No tiene sentido. Dirían un kilo de sal. ¿Ok? Están pidiendo la cantidad de un kilo. En el caso del vaso, están pidiendo la cantidad que quepa en un vaso. Por lo tanto, se dice un vaso de agua. Y si alguien les dice, no, es que el vaso está hecho de plástico, no de agua. Ustedes dirían, sí, pero ese es un conocimiento que viene implícito dentro del contexto del lenguaje. No necesitas especificar que el vaso no está hecho de agua. Digo, sabemos que es físicamente imposible que el vaso esté hecho de agua, porque si dijeran, es que congelo el agua y ahora es hielo. Bueno, no es agua, ahora es un vaso de hielo. Pero aún así, decir un vaso de hielo significa que quieren la cantidad de hielo que quepa en un vaso. No significa que quieren que el vaso esté hecho de hielo. Para que vean qué tan bonito y complicado es el idioma español. Incluso en inglés decimos a glass of water, ¿no? No a glass with water, sino a glass of water. Porque también seguimos hablando de la medida. Así que cuando quieran presumir, ya saben, díganle a alguien, a ver, ¿cómo se dice? ¿Un vaso de agua o un vaso con agua? Y todos van a decir, es un vaso de agua, de un vaso con agua, porque ustedes le pueden decir, no te equivocas, jaja, soy superior a ti. Se dice un vaso de agua y ya le explican la razón. Bueno, ahora sí, volviendo al tema. Tenemos las 3 manzanas, tenemos un vaso, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de los casos podemos utilizar some cuando tenemos más de una cosa, más de una unidad. Supongamos que tengo 3 manzanas, así que puedo decir I have some apples. Tengo algunas manzanas. ¿Okay? Son objetos contables. Pero si no quiero contarlas, porque a lo mejor tengo como 30 manzanas en una caja y no las quiero contar, digo, I have some apples, ¿no? Digamos que no sé cuánta agua tengo en el refrigerador. No sé si tengo 1 litro, 2 litros, o un vaso, una botella, no importa. Igual puedo decir, I have some water. Some funciona tanto para contables como para no contables. ¿Okay? En ambos casos estoy diciendo, tengo algunas manzanas o tengo algo de agua. ¿Cuánto? El número es indeterminado. A lo mejor no es relevante o no es importante
o realmente no sé la cantidad exacta. Simplemente tengo algunas manzanas o algo de agua. De nuevo, funciona para contables y no contables. ¿Sí? La otra expresión que funciona para eso es decir a lot o lots of. Funciona para ambos. Puedo decir I have a lot of apples. Exactamente, David, I have some milk. ¿Cuánto es eso? Puede ser 1 litro, puede ser 2 cajas, puede ser una botella, puede ser solo un vaso. No sabes exactamente cuánto, pero es cierta cantidad que vale la pena mencionar porque no es poquita, ¿no? I have some milk. ¿Sí? I have some milk. Alguien te dice, está como que medio amargo el café o está muy fuerte. ¿Qué le podemos poner? Y ya tú dices, I have some milk. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Puede ser 1 litro, ¿no? Puede ser un vaso, una taza. Simplemente hay una cantidad significativa. Por lo tanto, esa expresión es válida. Sigues utilizando son para un objeto contable o incontable. En ambos casos es correcto. Lo mismo con a lot of. En este caso ya no es nada más algo, sino mucho más. Mucho más que solo algo. Por ejemplo, si antes decíamos, tengo algunas manzanas, es como decir, debo tener unas 5 o 6. Pero si yo digo a lot of apples, quizás tengo unas 30, 40 manzanas. Ya es mucho más. Lo mismo puedo decir a lot of water. No solo some water. Por ejemplo, si digo I have some milk, es como, sí, tengo suficiente, ¿no? Lo suficiente para satisfacer la necesidad. Pero si digo I have a lot of milk, es porque tengo muchísima. A lo mejor tengo todo el refrigerador o la mitad del refrigerador lleno de cartones o litros de leche, ¿no? Y lo mismo si digo lots of milk. No sé si hayan visto alguna vez una película llamada The Matrix, en el que en algún momento Neo y Trinity entran a la realidad virtual esta de la Matrix y el operador los pregunta, "What do you need?" Y Neo responde, "Guns, lots of guns." ¿Okay? ¿Qué es lo que dice? Guns, lots of guns. ¿Cuántas está diciendo? No está diciendo 2, no está diciendo 3, no está diciendo algunas. Él quiere una cantidad bestial de armas. ¿Sí? Espero que hayan visto esa película. Entonces, cuando vean esa escena, si la vuelven a ver, o si no la han visto y ven esa escena, y si ven lo que pasa a continuación, se entiende cuántas armas pidió Neo. Porque lo que pasa a continuación, si dicen, no, sí, esas son un montón de armas. Esas son muchas armas. No solo son algunas, son muchas armas. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ¿qué estaba diciendo? Es que se me fue el internet, por eso me salí. Me volvió en ahí. Sí, pues vi que entraste con todo de cámara. Sí. Que utilizamos lots o a lot of para hablar de mucho, no solo some, porque some es como tengo algunas o tengo algo de una cantidad significativa pero no muy grande. En cambio, cuando dices a lot of es porque estás hablando de muchísimo, mucho más que solo algo de. Algunas manzanas, puedes pensar 5, 6, 10 manzanas, pero a lot of apples deben ser 30, 40, 50, 100, 200 y es un número mucho mayor. Es lo mismo que decir algo de agua y mucha agua, montones de agua. No es lo mismo. Algo de agua es pues algo, un poco. A lot of water es mucha agua. Muchísima agua. ¿Okay? Esa es la diferencia. Ahora bien, any. Any lo utilizamos para expresiones negativas o interrogativas. Significa algún o ningún, dependiendo de la expresión. Por ejemplo, si yo digo I don't have any apples, estoy diciendo que mi número equivale a 0. No tengo ninguna. I don't have any apples. No tengo ninguna manzana. Si yo digo I don't have any water, significa no tengo nada de agua. Dice Roberto, I have, supongo.
a lot of women. En plurales con E, women. Tengo muchas mujeres, dice Roberto. El galán, el don Juan, el todas mías, como decía un amigo. Pero no sé si muchas mujeres o muchos crushes, ¿no? Vaya, salieron los nombres por ahí. Esos temas luego son delicados, ¿eh? No voy a ser que la oficial se entere. Y ni deberían tener oficial, ¿eh? Es una y ya. Punto. Hay una expresión que he visto que utilizan mucho en internet. El ganado. ¿Cómo que el ganado? El ganado es como cuando tienen un montón de gente ahí a la espera. Como si fueran vacas, ¿no? Y he visto que hombres y mujeres lo utilicen, ¿no? Ah, sí, no ponga la foto con la oficial porque el ganado se va a decepcionar. Ah, caray. Bueno, volviendo al tema, porque ustedes se distraen un montón. Utilizamos any cuando nos referimos a cero. Y también sirve para contables y no contables. Por ejemplo, coin. Coin es la moneda, ¿ok? Money es el dinero. Uno de estos es contable y otro es no contable. ¿Cuál es contable y cuál es no contable? Díganme. Coin es contable y money es incontable. Very good, porque coin como unidad monetaria, como la pieza de metal, la moneda, sí las puedes contar. Puedes decir 3 monedas, 4 monedas, 20 monedas. Pero money como concepto económico no se puede contar. Puedes decir mucho dinero, pero eso no te dice cuánto. Solo sabes que mucho o poco, pero el número no existe cuando dices mucho dinero. Bill Gates tiene mucho dinero. Sí, pero ¿cuánto? No sé, solo sé que es mucho. En cambio, a lo mejor en el bolsillo tengo 4 monedas de 5 pesos, ¿no? Tengo 20 pesos. Como unidad económica sí se puede contar, pero como concepto económico no se puede. Entonces, en ambos casos puedo decir any si no tengo nada. Por ejemplo, I don't have any coins, no tengo ninguna moneda, o I don't have any money, no tengo nada de dinero. Por ejemplo, a partir de ahorita Roberto ya puede decir I don't have any women, ¿no? Porque ya cerró sus puertas ahí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Contables y no contables? Su cara triste. F. En este caso, profe, bueno, teacher, Ajá. ¿no utilizaremos el many y el much? También se puede. Pero para eso también necesitas saber con plena precisión y exactitud si estás hablando de contables o no contables. De hecho, justamente a eso voy a continuación. La diferencia entre many y much. Mónica, todo lo que digan es mentira. Yo no soy así. Música de violines. En el caso de many y much, también hablamos de contables y no contables. Utilizamos many para contables. La diferencia entre some y many es que some solo hablas de una cantidad pequeña y many ya estás hablando de un montón. También utilizamos some o much y la diferencia es la misma, una cantidad pequeña o mucho de una sustancia no contable. Por ejemplo, puedo decir que alguien tiene much money o a lot of money because he has many coins. Una persona tiene mucho dinero porque tiene muchas monedas. Aunque usualmente much lo utilizamos regularmente para expresiones negativas y a lot of para expresiones positivas. Pero ahorita te explico esto con calma. ¿Cómo vamos hasta aquí con esto? ¿Se está entendiendo? Más o menos. Es que es un poco confuso tantas cosas. Está bien facilísimo. Mira, te explico de nuevo. Vamos a poner distintos elementos y ustedes dicen si esto va en... Primero, si un objeto es contable o si es uncountable. ¿Okay? Les voy a decir un montón de palabras en inglés, sustantivos en inglés.
y ustedes me dicen de qué lado de la lista lo pondrían. Si el objeto es contable, es decir, si se le puede asignar un número, va en la primera columna, los contables. Si el objeto es incontable o uncontable, porque no le podemos asignar un número como tal, sino solo hablar de cantidades así en concepto, entonces lo ponemos en la columna de la izquierda. Voy a escribir varias palabras y ustedes me dicen en qué categoría los pondrían. A ver, voy a ponerles unas 10 palabras. Ahorita les aparecen, las estoy escribiendo. A ver, vamos a probar con estas. Aquí va un montón de palabras. Tengo esas palabras y ahorita vemos hacia dónde las acomodamos. La primera, money. ¿Contable o no contable? ¿Hacia dónde la llevo? Uncontable. Money es uncontable. Very good. Después tengo eggs. Contable. Yes, countable. Puedo contar cuántos hay. Oranges. Igual. Contable. Yes, countable. Sugar. Incontable. Yes, sugar is uncountable. Pepper. Pimienta. Uncountable. Uncountable. Music. Uncountable. Uncountable. Vamos a ver todavía si están bien o si están mal en cada categoría, ¿no? Pero mientras las estoy poniendo donde ustedes me dicen. Song. Countable. Countable. Shoes. Countable. ¿Cuál dijeron? Countable. Contable. Car. Contable. Cell phone. Countable. Time. Uncontable. Incontable. Mayonnaise. Incontable. Very good. Todas buenas a la primera, excelente. Y cada una está donde debe estar. ¿Ok? ¿Qué es lo que define a cada una como contable o no contable? Que cada una de estas puede tener un número. Puedo decir 2 eggs, 3 oranges, 4 songs, ¿ok? 2 shoes, 2 zapatos, 3 cars, ¿ok? O 10 cell phones, ¿ok? Noten cómo todas estas existen en plural. Digo, algunas las puse en singular, pero todas estas existen en plural. Noten cómo todas las no contables las estamos viendo en singular. No decimos sugars, no decimos monies, ¿okay? No decimos mayonnaise, ¿okay? Ahora bien, sí existe la palabra times, pero eso es diferente, ahorita lo vamos a ver. Todos los no contables, esos de acá, no les puedo asignar un número. No puedo decir, tengo 3 dineros, tengo 4 azúcares, ¿no?
O tengo 6 músicas, no lo decimos así. O 8 mayonesas, tampoco, ¿no? En todo caso diríamos 4 frascos de mayonesa, o 4 discos de música, o 4 bolsas de dinero, pero no las contamos a ellas por sí solo, sino sus contenedores o sus unidades. Por ejemplo, en el caso de la unidad de money sería billetes o monedas, ¿no? En ambos casos puedo utilizar some, tanto para las no contables como para los no contables. Puedo decir algunas naranjas o algo de azúcar, ¿ok? Some significa eso para ambas, ¿no? Las puedo utilizar para lo mismo. Algunas canciones o algo de música. Funciona para los dos. Puedo utilizar any para cualquiera de ambas. I don't have any cell phone. No tengo ningún teléfono. I don't have any mayonnaise. No tengo nada de mayonesa. ¿Ok? Como negativo, porque esa es una expresión negativa, también se puede utilizar para ambas. ¿Se está entendiendo esto ahorita? ¿Está quedando un poco más claro? Ahora bien, hay expresiones Sí. que solo se pueden utilizar para una o para otra. Por ejemplo, si yo hablo de la expresión many, esa solo sirve para los contables. Y much solo existe para los no contables. Puedo decir, por ejemplo, I have many shoes. Tengo muchos zapatos. Es decir, puedo hablar de algo que puedo contar. Puedo hablar de su número. Pero puedo decir, I don't have much music in my computer, ¿no? No tengo mucha música en mi computadora. I don't have much music. Usualmente much lo utilizo en negativo. I don't have. ¿Sí? I don't have much music. Si lo quiero decir en positivo, entonces digo lots of o a lot of. Estas dos de abajo son para expresiones positivas. Por ejemplo, I have lots of music. Tengo montones de música. O I have a lot of music. En cambio, este de acá funciona tanto para positivos como para negativos. I have many songs o I don't have many songs. Profe, Yes. una pregunta. Bueno, es que ahí Dime, me Taylor. Ujú. un poco de... ¿Cuál es la diferencia entonces en usar lots of o a lot of? Realmente ninguna. Hay diferencias muy sutiles de lenguaje según el contexto. Usualmente solo queremos, depende del tipo de expresión que estemos utilizando, usualmente nos referimos para algo contable o no contable, a lo que no le queremos dar un número específico. Simplemente queremos decir que hay abundancia de algo. Por ejemplo, si yo quiero decir que I have lots of apples, tengo montones de manzanas, es una expresión hasta eso un poquito informal. Tengo montones de manzanas. Si yo quiero decir que tengo un montón de manzanas, estamos diciendo que tenemos un montón. ¿Okay? Es una expresión quizás un poco más formal o un poco más específica. Para decir que tengo montones es porque a lo mejor tengo más de una caja con muchas manzanas. Y si digo que tengo un montón es porque tengo un único grupo con muchas manzanas. En cambio con los no contables da como que realmente igual. Puedo decir que tengo lots of money o a lot of money. No hay mucha diferencia, es más una cosa de estilo. Pero ambos se pueden utilizar indistintamente. La gente utiliza cualquiera de los dos en cada momento. Aunque usualmente la gente suele utilizar más a lot of. A lot of. Es un Ok. poco más común que lots of. En sus actividades Ajá. que realice cualquiera de las dos que yo escriba es correcto. Claro, cualquiera de las dos sería correcta. Ok, gracias. Por nada. Sí, ahí no teman que no sepan, caray, es que no sé si utilizar a lot of o lots of, ¿cuál de las dos? ¿Por qué una de las dos está bien o está mal? No se preocupen, usualmente suelen usarse de manera indistinta y la gente utiliza ambas comúnmente.
Solo es quizás más común utilizar a lot of en vez de lots of. Pero ambas son correctas, ¿ok? No se mortifiquen mucho por eso. Las dos funcionan y las dos se utilizan todo el tiempo. Otra cosa. Todos los contables suelen tener un artículo definido singular. Es decir, puedo tener eggs, 2 eggs, 3 eggs, 4 eggs, o puedo tener song, 2 songs, 3 songs. Pero todos estos en algún momento, si son singulares, puedo decir a o puedo decir an. Obviamente depende de con qué letra comience la siguiente palabra. Pero todas esas existen como singulares y como plurales. En cambio, los no contables siempre van a existir únicamente como singulares. Y no tienen artículo, no pueden llevar a o an. No se pueden contabilizar, porque a o an significa un, y eso ya es un número. Ya estamos hablando de una unidad numérica. En cambio, como estos de al lado, como todos estos, no son contables, estos de acá, entonces no puedo decir una música, o una mayonesa, o una azúcar. Eso no funciona con los no contables. No les puedo poner el artículo a. A estos, a los contables, sí se los puedo poner. Para definir si son a o an, depende del tipo de palabra. ¿Ok? Voy a irme en la página de la guía para mostrarles esto y que realicen esta actividad ahorita. Por ejemplo, aquí en esta columna de la derecha pueden ver que tengo tomato, aunt, weather, homework, etcétera, etcétera. Todas esas palabras. ¿Qué artículo les puedo poner o en cuáles no puedo tener un artículo? Cuando pongo a, an o nada. Decidan qué pongo en cada una. Por ejemplo, tomato. Decido primero, tomato, ¿es contable o no contable? Contable. Exactamente, por lo tanto puede llevar artículo. ¿Qué artículo lleva? A. ¿Cómo lo sé? Porque tomato comienza con una consonante, por lo tanto puedo tener únicamente la letra A. Después tengo aunt, ¿contable o no contable? No creo que se cuenten a las 10. ¿No crees que se cuenten a las tías? En teoría sí, porque yo tengo varios. Ajá, puede decir tengo 2 tías o tengo 6 tías. Ah, ok. Yes, claro que se puede. A lo mejor al principio como que nos choca la idea porque decimos, ¿cómo voy a considerar como objeto a mis tías, no? Pero sí, cuando únicamente hablamos del número, sí podemos contar a las personas. Dado que es contable, puedo tener un artículo. Ahora bien, ¿cuál de los dos artículos? ¿A o an? An. Como on comienza con una vocal, entonces en el artículo le tengo que poner la N para que no choquen los sonidos, ¿no? On, aunt. Después tengo weather. ¿Contable o no contable? No contable. No contable, exactamente. El clima, no lo podemos contar. Eso significa que no lleva artículo. Ahí no pondríamos nada. Homework. ¿Contable o no contable? No. Sí. Hay debate, vamos a ver. Controversia. Roberto dice que sí es contable porque puede decir 2 tareas. Jesús dice sí. Pues ahí va. Homework, como muchas otras expresiones en concepto y cantidad, es al mismo tiempo contable y no contable. Homework es el concepto de la tarea que queda para casa y eso es no contable. Sin embargo, la tarea que queda para la casa puede tener más de una actividad y eso la vuelve contable. Eso significa que al mismo tiempo es contable y no contable. Por lo tanto, ponerle artículo es correcto. A homework, tengo una tarea. Sin embargo, si estamos hablando de las cantidades, puedo decir 2 homeworks, 3 homeworks, etc. Como concepto, en general, lo ideal es no considerarla contable. Simplemente decimos I have homework. Así que en este caso en particular, para evitar toda duda, no le ponemos artículo. Simplemente I have homework.
tengo tarea. Porque estamos hablando del concepto, no del número de actividades que tenga la tarea, sino la tarea como tal. Lo que pasa ahí, por la razón por la que puede ser confuso, es que la palabra tarea en inglés y en español tiene diferentes significados. Nosotros pensamos tarea como sinónimo de actividad. Y en inglés son cosas diferentes. Homework es simplemente el concepto de las actividades que quedan para hacer en la casa. Pero esas actividades juntas por sí solas no son contables, es simplemente el concepto del trabajo en casa. Y trabajo como tal no es contable. Solo decimos tengo mucho trabajo. Entonces en este caso homework no lleva artículo. Después tenemos outlet. Countable or uncountable. Countable. Yes, ¿qué dice? ¿Contable o no contable? Para empezar, what is outlet? Son como las plazas, ¿no? Las plazas. Bueno, no las plazas, sino como un centro comercial. No, en este caso outlet se refiere a un objeto específico de la casa. Y más que un objeto, ¿cómo decirlo para no spoilearles? Ok, es una cosa física. Usualmente va en las paredes. Lo podemos buscar en internet, o bueno, lo podíamos porque yo lo busqué. Bueno, ya lo viste, ¿verdad? Ya viste lo que significa. Sí, Ok, compártelo, ¿qué significa? dice que es toma de corriente, o sea, el enchufe, ¿no? Exactamente, la toma de corriente o el enchufe, los outlets, ¿ok? Es en donde conectamos los cables para tomar electricidad de la casa. Eso es el outlet. ¿Contable o no contable? Countable. Claro, en un cuarto puedo tener 3, 4, por lo tanto son contables, ¿ok? Eso significa que lleva un artículo. ¿Qué artículo? An. An, exactamente, porque comienza con una vocal. Very good. Cruise. Una pregunta. Dime. Así, por ejemplo, no habría confusión si entráramos así, porque acabo de investigar y sí me aparecen algunas plazas comerciales. ¿Cómo? Otra vez. No, creo que no te entendí. No habría alguna confusión en decir esa palabra, porque ahorita estoy investigando en internet y también me aparecen unas plazas comerciales. Así, por ejemplo, el outlet de Puebla. Eso significaría que el nombre de esa plaza es outlet, pero no es sinónimo de plaza comercial. Ya veo. Por ejemplo, hay una tienda en México muy famosa que se llama La Comercial Mexicana. Sin embargo, comercial no es un sinónimo de tienda. Comercial es el concepto de la economía, de algo que se puede comprar o vender, o algo que puede generar un beneficio económico. Pero comercial no es el sinónimo de una tienda, más bien la tienda se llama comercial. En este caso, si hay una tienda llamada Outlet, que es un nombre muy raro para una tienda, quizás sea una ferretería o una tienda eléctrica, quién sabe, es porque el nombre de esa tienda en particular es Outlet. Ok, está bien. Pero no es que sea sinónimo de un establecimiento, no necesariamente. Digo, qué bueno que preguntas para aclarar una posible confusión, pero sí, en este caso estamos hablando de un nombre muy raro, pero muy específico para una tienda. Bueno, de ahí tenemos la palabra cruise. ¿Qué cosa es cruise? ¿Contable o no contable? Crucero. ¿Qué significa eso? Cruise es, de hecho ya lo acaban de mencionar, cruise puede tener dos conceptos diferentes dos ideas diferentes del concepto. El crucero, que es el viaje, es decir, la acción o el evento de irte a recorrer el mundo por medio de Tom Cruise.
por medio de un viaje en un barco, usualmente transatlántico, es decir, que va de continente a continente. O bien, puedes referirte a cruise como directamente al barco. Cruise line, ¿no? O cruise ship. En ambos casos, cruise es contable porque puedes tener más de un viaje a la vez o puede haber más de una línea de crucero, ¿no? O más de un barco. Toma un crucero. Sí, de hecho eso significa exactamente, crucero. Como es como si se llamara Tomás Crucero. Por lo tanto, cruise es contable. Eso significa que puede tener artículo. Y después tenemos pastory. ¿Qué hay de pastory? ¿Contable o no contable? Profe, entonces, en la anterior, cruise, Cruise ¿qué era? ¿Contable o no contable? quedó como contable. Ah, ok. Por lo tanto, le puedes poner un artículo. Homework habíamos dicho que no era contable, ¿verdad, profe? Exactamente, no contable. Ah, ok, ok. Solo nada más en caso de que fuera específico two homeworks o three homeworks. Ajá, o que